Hay noches en las que el mundo parece detenerse, noches en las que el silencio se vuelve tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón resonando contra las paredes de tu pecho. Y hay días, ciertos días marcados en calendarios ancestrales, en los que la frontera entre lo visible y lo invisible se vuelve tan delgada que hasta el más racional de los hombres podría sentir un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. El Día de los Difuntos es uno de esos días. Dicen los ancianos que durante esas horas las almas regresan, no en cuerpos de carne y hueso, sino en susurros que rozan el alma, en presencias que se sienten pero no se ven, en recuerdos que cobran vida con una intensidad que desarma. Dicen también que quienes han amado profundamente nunca se van del todo, permanecen en los pliegues invisibles del aire, esperando ser recordados, esperando ser sentidos. Mateo había escuchado esas historias toda su vida. Su abuela las contaba cada año mientras preparaba pan de muerto en la cocina, con las manos llenas de harina y los ojos brillantes de nostalgia. Pero él nunca les prestó demasiada atención. Eran cuentos, leyendas, tradiciones que pertenecían a otra época, hasta que su madre murió. Cuando alguien a quien amas profundamente desaparece de este mundo, todo cambia. Los colores pierden intensidad, los sonidos se vuelven más apagados, el aire mismo parece pesar más sobre los hombros. La casa donde Mateo creció, aquella casa llena de risas y aromas de cocina, se había transformado en un mausoleo de silencio. Cada rincón guardaba un recuerdo que dolía. La taza de café de su madre seguía en el mismo lugar. Su suéter colgaba aún del respaldo de la silla. Y en las noches, Mateo podía jurar que escuchaba sus pasos en el pasillo, solo para descubrir que era el crujir de la madera vieja. Había pasado medio año desde su partida. Medio año en el que Mateo intentó seguir adelante, como todos le decían que debía hacer. El tiempo lo cura todo, repetían. Pero nadie le había advertido que el tiempo también puede convertirse en un vacío que devora. Un vacío en el que flotas sin rumbo, preguntándote si algún día volverás a sentirte completo. Ese año, cuando llegó el Día de los Difuntos, algo en su interior le dijo que debía regresar al pueblo. No había vuelto desde el funeral. La idea de ver su tumba, de enfrentar esa realidad de piedra y mármol, le aterraba. Pero esa mañana, al despertar, sintió un impulso inexplicable, una necesidad profunda de ir, de estar allí, como si una voz silenciosa lo llamara desde algún lugar lejano. Preparó una pequeña mochila, flores frescas, velas blancas y la fotografía que su madre siempre llevaba en la cartera, aquella en la que ambos sonreían frente al mar. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del recibidor. Su rostro lucía más delgado, más cansado. Tenía apenas 26 años, pero sus ojos parecían haber envejecido décadas. El camino hacia el pueblo se extendía serpenteante entre colinas cubiertas de niebla. Era temprano, pero el cielo permanecía gris, cargado de nubes bajas que parecían tocar las copas de los árboles. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más densa, envolviendo el paisaje en una atmósfera irreal. Los contornos de las cosas se difuminaban. Las casas a los lados del camino aparecían y desaparecían como fantasmas arquitectónicos. El mundo entero parecía haber entrado en una dimensión suspendida, donde el tiempo transcurría de manera diferente. Mateo encendió la radio, buscando compañía en las voces ajenas, pero solo encontró estática. Apagó el aparato y continuó en silencio, acompañado únicamente por el ruido del motor y sus propios pensamientos. Pensamientos que inevitablemente lo llevaban a ella, a su madre, a su risa contagiosa, a sus manos ásperas de tanto trabajar, a la forma en que lo miraba cuando él llegaba triste a casa, sin decir nada pero entendiéndolo todo. ¿Dónde estás ahora?, se preguntó en voz alta, sintiendo cómo las palabras se perdían en el vacío del automóvil. Cuando finalmente llegó al pueblo, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. Era el llamado tradicional del Día de los Difuntos, ese tañido lento y solemne que invitaba a los vivos a recordar a sus muertos. Las calles estaban casi desiertas, solo algunos grupos de personas caminaban con ramos de flores en las manos, dirigiéndose hacia el cementerio. Todos vestían de colores oscuros, todos llevaban el peso del recuerdo en sus rostros. Mateo estacionó el auto cerca de la entrada del camposanto y bajó lentamente. El olor a cera de velas y crisantemos inundaba el aire. Era un aroma que conocía bien, un aroma que le recordaba a todos los días de los difuntos de su infancia, cuando acompañaba a su madre a limpiar las tumbas de sus abuelos. En aquel entonces,
todo era diferente. La muerte era algo lejano, algo que solo les pasaba a otros. Ahora, la muerte tenía nombre, tenía rostro, tenía la forma de una ausencia permanente. Caminó entre las filas de lápidas, leyendo nombres y fechas, viendo fotografías de rostros desconocidos que alguna vez habían reído, soñado y amado. Cada tumba era un universo silenciado, cada nombre, una vida completa reducida a 2 fechas separadas por un guión. Y en ese guión, pensó Mateo, cabía todo. Alegrías, tristezas, esperanzas, desilusiones, amores y pérdidas. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando se acercó a la tumba de su madre. Estaba en una zona tranquila del cementerio, bajo la sombra de un ciprés centenario. La lápida era sencilla, de granito gris, con su nombre grabado en letras doradas: Elena Martínez. Madre, amiga, luz eterna. Mateo se arrodilló frente a la tumba. Sus manos temblaban mientras colocaba las flores en el florero de mármol. Sacó las velas de su mochila y las encendió una por una, formando un pequeño círculo de luz en medio de la penumbra del día nublado. Las llamas danzaban suavemente, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Se quedó allí, en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué le dices a alguien que ya no está? ¿Cómo hablas con una ausencia? Las palabras se le atoraban en la garganta, convertidas en nudos de emoción que no podía deshacer. Finalmente, con la voz quebrada, murmuró: «Sé que no estás aquí, mamá. Sé que esto es solo una tumba, solo piedra y tierra. Pero si hay algo más, si hay un lugar donde tu alma existe todavía, si de alguna manera podés escucharme, solo necesito saber que estás bien. Necesito saber que no sufrís, que no estás sola». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No intentó detenerlas. Las dejó caer libremente sobre la tierra húmeda de la tumba. «Yo no estoy bien», continuó, con la voz rota. «No sé cómo seguir sin vos. Todo me recuerda a vos. La casa está vacía, mi vida está vacía. Y yo solo quiero verte una vez más. Solo una vez más para decirte todo lo que no te dije, para agradecerte, para pedirte perdón por todas las veces que no estuve cuando me necesitabas». El viento, que hasta ese momento había soplado con constancia, se detuvo abruptamente. El cementerio quedó sumido en un silencio absoluto. Ni el canto de un pájaro, ni el susurro de las hojas, ni el murmullo de las voces lejanas. Solo silencio. Un silencio tan profundo que resultaba casi ensordecedor. Mateo levantó la mirada, confundido por ese cambio súbito, y entonces lo vio. Las llamas de las velas habían dejado de moverse. No se apagaban ni oscilaban, simplemente permanecían estáticas, como congeladas en el tiempo. Pero de pronto, una de ellas, la del centro, comenzó a inclinarse. No hacia el lado que indicaría el viento, porque no había viento. Se inclinaba hacia él, hacia Mateo. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Su corazón se aceleró. Pensó que era su imaginación, el producto del cansancio y la emoción. Pero la llama seguía moviéndose, oscilando con un ritmo que parecía deliberado, como si estuviera tratando de comunicarle algo. Y entonces sucedió. Una voz surgió en su interior, no en sus oídos, sino en algún lugar más profundo. Una voz que no era sonido sino sensación. Una voz cálida, conocida, imposible de olvidar. La voz de su madre. «Estoy bien, hijo». Mateo se paralizó. Su respiración se detuvo. Su cuerpo entero se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No podía moverse. No podía pensar, solo podía sentir. Sentir esa presencia que de repente llenaba el espacio a su alrededor, invisible pero innegable. «Mamá», susurró, casi sin voz. «Estoy bien», repitió la voz, «pero necesito que me recuerdes sin tanto dolor». Las lágrimas de Mateo se intensificaron. Su cuerpo comenzó a temblar. No sabía si estaba soñando, si estaba perdiendo la razón, o si realmente estaba experimentando algo que escapaba a toda lógica. Pero lo que sentía era real, más real que cualquier cosa que hubiera sentido en los últimos 6 meses. «No puedo», dijo entre sollozos. «No puedo dejar de sentir este dolor. No sé cómo». «El dolor es amor que no tiene a dónde ir», respondió la voz. «Pero yo sigo aquí, hijo. No en ese cuerpo que dejé atrás, pero sigo existiendo. El amor no termina cuando alguien muere, solo cambia de forma». Mateo cerró los ojos con fuerza. Imágenes comenzaron a inundar su mente. Recuerdos que parecían proyectarse con una claridad cinematográfica.
Su madre, preparándole el desayuno en las mañanas antes de la escuela, con el delantal manchado de harina y esa sonrisa que iluminaba toda la cocina. Su madre abrazándolo después de su primera desilusión amorosa, sin decir nada, solo sosteniéndolo hasta que el llanto cesara. Su madre cantando en voz baja mientras limpiaba la casa, esas canciones viejas que él nunca entendió, pero que ahora resonaban en su memoria con una belleza devastadora. Veo que me recordás con tanto dolor que no podés ver, lo otro continuó la voz. No podés ver que también te dejé alegría, te dejé fuerza, te dejé amor. Todo eso sigue vivo en vos, y mientras lo mantengas vivo, yo nunca moriré del todo. Una sensación cálida envolvió el pecho de Mateo. Era como si alguien lo estuviera abrazando desde adentro, llenando el vacío que había cargado durante meses. Por primera vez desde la muerte de su madre, sintió algo parecido a la paz. ¿Dónde estás?, preguntó con desesperación. ¿En dónde están las almas cuando se van? No hay un solo lugar, respondió la voz con ternura. Las almas existen en muchas dimensiones al mismo tiempo. Estoy en tus recuerdos, estoy en los valores que te enseñé, estoy en cada decisión que tomás pensando en lo que yo hubiera querido para vos. Y estoy también en un lugar que no puedo describirte con palabras humanas, un lugar de luz y comprensión, donde el tiempo no existe, como ustedes lo conocen. Mateo abrió los ojos lentamente. La niebla alrededor del cementerio parecía haberse espesado aún más, creando una especie de burbuja que los separaba del resto del mundo. Las llamas de las velas brillaban con más intensidad ahora, proyectando una luz dorada que parecía demasiado brillante para venir de simples velas. ¿Puedo verte?, preguntó con anhelo. Aunque sea una vez más, no con los ojos del cuerpo, respondió su madre. Pero podés sentirme. Cerrá los ojos, hijo. Respirá profundo. Y recordame no como me viste al final, enferma y frágil, sino como era cuando más feliz fui. Recordame en los momentos de luz. Mateo obedeció. Cerró los ojos e inhaló profundamente el aire frío de noviembre. Y en su mente apareció una imagen. Su madre joven, radiante, riendo a carcajadas en el jardín de la casa, con el sol de la tarde iluminando su cabello castaño. Llevaba un vestido azul que el viento movía suavemente. Lo miraba con esos ojos llenos de amor incondicional y le extendía los brazos. En ese instante, Mateo sintió una presión suave en su pecho, justo sobre el corazón. No era dolor, era presencia, como si una mano invisible se hubiera posado allí con infinita ternura. ¿Lo sentís?, preguntó la voz. Esa es mi forma de abrazarte ahora, a través del amor que dejé sembrado en tu corazón. Mateo sollozó, pero esta vez no era solo tristeza, era también gratitud, era también asombro, era también una extraña forma de alegría que no sabía que podía existir en medio del duelo. Te extraño tanto, susurró, y yo a vos, mi amor. Pero el extrañar no tiene que ser solo dolor, puede ser también un puente que nos mantiene conectados a través de las dimensiones. Las almas de los que se fueron necesitan ser recordadas por los vivos. Ese recuerdo es lo que nos da fuerza para continuar nuestro camino en el otro lado. ¿Tu camino?, preguntó Mateo, confundido. ¿Las almas tienen un camino? Sí, respondió ella. Cuando dejamos el cuerpo, comenzamos un viaje de comprensión. Revisamos nuestra vida, entendemos nuestras acciones, sanamos las heridas que causamos y las que nos causaron. Es un proceso de transformación, de evolución, y el amor de los que dejamos atrás nos ayuda en ese proceso. Por eso es tan importante que nos recuerden, pero que nos recuerden bien, con amor, no con desesperación, con gratitud, no con resentimiento. Mateo permaneció en silencio, absorbiendo esas palabras. De pronto, tantas cosas comenzaban a tener sentido. Las tradiciones ancestrales, los altares del Día de los Muertos, las velas, las ofrendas, no eran supersticiones vacías. Eran formas de mantener vivo el vínculo entre dos mundos, de alimentar a las almas con el recuerdo amoroso de los vivos. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó finalmente. Que vivas, respondió su madre con firmeza. Que vivas plenamente, sin cargar el peso de la culpa o el arrepentimiento. Que seas feliz, que ames, que crees, que sueñes. Cada vez que vos brillás, yo también brillo. Cada vez que vos avanzás, yo también avanzo. Estamos conectados, hijo, para siempre. Las lágrimas de Mateo habían cesado. En su lugar, una calma profunda había tomado residencia en su pecho.
Sentía que algo fundamental había cambiado en él, como si un nudo que llevaba meses apretado finalmente se hubiera aflojado. ¿Volveré a sentirte?, preguntó con un dejo de ansiedad. Siempre que me necesites, cerrá los ojos y búscame en tu interior, dijo ella. Yo siempre voy a estar ahí, no como una presencia externa, sino como parte de tu propia alma. El amor verdadero nunca se separa del todo, se integra, se transforma en sabiduría, en fortaleza, en compasión. Yo ahora soy parte de vos, Mateo, y vos sos parte de mí. Así funciona el amor eterno. El viento regresó súbitamente, más fuerte que antes. Las llamas de las velas oscilaron con violencia, pero ninguna se apagó. La niebla comenzó a dispersarse lentamente, y los sonidos del cementerio volvieron. El murmullo de otras personas, el canto lejano de un pájaro, el rumor de las hojas. ¿Te vas?, preguntó Mateo, sintiendo una punzada de pánico. No me voy. Solo vuelvo a mi dimensión. Pero acordate, cada vez que encendés una vela pensando en mí, cada vez que mirás mi fotografía con amor en lugar de dolor, cada vez que vivís tu vida con plenitud, honrando lo que te enseñé, yo estoy ahí, completamente presente. Mateo abrió los ojos. Las velas seguían ardiendo, pero ya no había nada extraordinario en ellas. Eran simplemente velas. El cementerio lucía normal, ordinario. Sin embargo, él ya no era el mismo. Algo fundamental había cambiado en lo más profundo de su ser. Se quedó allí un rato más, observando la tumba de su madre con ojos nuevos. Ya no veía solo el final de una vida. Veía el testimonio de un amor que había trascendido la muerte. Veía la prueba de que existía algo más allá de lo que los ojos podían percibir. Antes de irse, colocó su mano sobre la lápida fría. Gracias, susurró. Gracias por venir. Gracias por enseñarme que no estás realmente ido. Te voy a recordar como me pediste. Con amor, con gratitud, con alegría, y voy a vivir la vida que vos querías para mí. Una brisa suave acarició su rostro, y Mateo sonrió. Supo en ese momento que ella había escuchado. Esa noche, al regresar a su apartamento en la ciudad, Mateo hizo algo que no había hecho en meses. Preparó la cena favorita de su madre. Mientras cocinaba, puso música que a ella le gustaba, encendió una vela blanca y la colocó junto a su fotografía, y por primera vez desde su muerte le habló en voz alta sin sentir que estaba hablando solo. Le contó sobre su día, sobre el encuentro en el cementerio, sobre las cosas que había aprendido, y aunque no escuchó su voz como aquella tarde, sintió su presencia de una manera diferente. Una presencia sutil pero constante, como un calor invisible que emanaba desde su propio corazón. Los días siguientes fueron distintos. El dolor no había desaparecido completamente, pero ya no era paralizante. Mateo descubrió que podía recordar a su madre y sonreír en lugar de llorar. Podía hablar de ella con otros sin sentir que se ahogaba. Podía vivir su vida sin el peso aplastante de la culpa del superviviente. Comenzó a notar señales, pequeñas cosas que antes hubiera descartado como coincidencias. Una canción de su madre sonando en la radio justo cuando pensaba en ella. Una mariposa posándose en su ventana en pleno invierno. El aroma inconfundible de su perfume en momentos inesperados. Sueños vívidos en los que ella aparecía para darle consejos o simplemente para abrazarlo. Carl Jung habría llamado a esto sincronicidad, eventos significativos que no están causalmente relacionados, pero que están conectados por el significado. Mateo no necesitaba ponerle un nombre. Solo sabía que su madre había encontrado formas de comunicarse con él desde donde estuviera. Un día, mientras ordenaba las cosas de su madre que había guardado en cajas, encontró un diario que ella había mantenido durante años. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de reflexiones, poemas, recetas y pequeñas notas sobre su vida cotidiana. Pero lo que más lo impactó fue una entrada escrita apenas 2 meses antes de su muerte. Si algo me pasa, quiero que Mateo sepa que la muerte no me asusta. He vivido plenamente, he amado profundamente y he encontrado significado en cada día. Mi única tristeza sería dejar a mi hijo sintiéndose solo, pero espero que él comprenda que el amor verdadero nunca muere, cambia de forma, se transforma, pero permanece. Yo siempre estaré con él, de maneras que quizás él no pueda ver, pero que definitivamente podrá sentir. El alma no es algo que se apaga con el cuerpo. El alma es eterna, y el amor es el lenguaje que habla a través de las eternidades. Mateo cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de comprensión,
de aceptación, de paz profunda. Su madre sabía lo que él necesitaría escuchar, y de alguna manera había encontrado la forma de decírselo incluso después de partir. Ese año, el Día de los Difuntos, se convirtió en algo sagrado para Mateo. No un día de luto, sino un día de celebración. Un día para honrar la vida de su madre, para recordar sus enseñanzas, para sentir su presencia de maneras que escapaban a toda lógica racional. Comenzó una tradición. Cada 2 de noviembre regresaba al cementerio, pero ya no iba solo a llorar. Llevaba flores frescas, encendía velas y pasaba horas allí hablándole. Le contaba sobre su vida, sobre sus logros, sobre sus desafíos. A veces llevaba su guitarra y tocaba las canciones que a ella le gustaban. Otras veces simplemente se sentaba en silencio, meditando, sintiendo esa conexión invisible pero innegable. Y cada año, sin falta, experimentaba algo. A veces era una presencia física, como un roce en el hombro. Otras veces era su voz en la mente, clara y nítida, y en ocasiones era simplemente una paz profunda que descendía sobre él como un manto, haciéndole saber que no estaba solo, que nunca estaría solo. Mateo también comenzó a investigar sobre las experiencias cercanas a la muerte, sobre la naturaleza del alma, sobre las tradiciones espirituales de diferentes culturas. Descubrió que en todo el mundo, a través de todas las épocas, los seres humanos habían mantenido la creencia de que la muerte no era el final, que existía algo más allá del velo, y que el amor era el hilo que mantenía conectados a los vivos con los muertos. Encontró consuelo en las palabras de Jung, quien decía que el alma era la parte eterna del ser humano, la parte que trascendía el tiempo y el espacio. Jung creía que existía un inconsciente colectivo, un reino donde todas las almas estaban conectadas, donde los arquetipos y los símbolos universales residían, y que en ciertos momentos, especialmente en estados de conciencia alterada o en lugares energéticamente cargados, era posible acceder a ese reino y comunicarse con aquellos que habían cruzado al otro lado. Mateo no sabía si todo esto era literalmente cierto o si era una forma poética de entender experiencias que escapaban al lenguaje científico, pero honestamente ya no le importaba. Lo que importaba era que había encontrado una forma de mantener vivo el vínculo con su madre, una forma que le daba paz, propósito y significado. Con el tiempo, Mateo comenzó a compartir su historia con otros que habían perdido a seres queridos. Al principio tímidamente, con miedo a ser juzgado o ridiculizado, pero descubrió que muchas personas habían tenido experiencias similares, experiencias que no se atrevían a compartir por temor a parecer locos. Creó un grupo de apoyo donde las personas podían hablar abiertamente sobre sus encuentros con los difuntos, sin juicio, sin escepticismo invalidante, y lo que descubrió lo dejó asombrado. Había una cantidad abrumadora de personas que habían sentido, visto o escuchado a sus seres queridos fallecidos. No eran casos aislados, no eran alucinaciones del duelo. Eran experiencias reales, significativas, transformadoras. Estas historias tenían patrones comunes: la sensación de presencia, la comunicación telepática, los sueños vívidos, las sincronicidades significativas, la paz profunda que seguía a los encuentros. Y todas compartían un mensaje central: el amor no muere con el cuerpo. El amor es la única cosa verdaderamente eterna en el universo. 5 años después de aquel Día de los Difuntos en el cementerio, Mateo se había convertido en una persona diferente. El dolor agudo de la pérdida se había transformado en una dulce melancolía, en una apreciación profunda por el tiempo que tuvo con su madre. Ya no vivía en el pasado, lamentándose por lo que había perdido. Vivía en el presente, honrando su memoria al vivir plenamente, al amar generosamente, al ayudar a otros que transitaban el mismo camino del duelo. Se había vuelto más sensible, más consciente de las dimensiones invisibles de la existencia. Prestaba atención a las señales, a los sueños, a las intuiciones. Había desarrollado una vida espiritual rica, no atada a ninguna religión específica, sino basada en la experiencia directa de lo trascendente. Y cada noche, antes de dormir, encendía una vela y pasaba unos momentos en silencio, conectándose con su madre. A veces sentía su presencia claramente. Otras veces no sentía nada en particular, pero siempre terminaba esos momentos con una sensación de gratitud y paz. Una noche, mientras meditaba frente a la vela, tuvo una visión. No sabía si era un sueño, una proyección de su mente,
o algo genuinamente trascendente, pero la experiencia fue tan real que cambió algo fundamental en él. En la visión estaba en un lugar de luz dorada. No había formas definidas, solo energía pura que pulsaba con amor y comprensión. Y allí, en medio de esa luz, estaba su madre, pero no como la había conocido en la tierra. Era su esencia pura, radiante, libre de todo dolor y limitación. Se comunicaron sin palabras, solo transmisión directa de pensamiento y emoción, y lo que su madre le mostró lo dejó sin aliento. Le mostró el tejido invisible que conecta a todos los seres. Le mostró cómo el amor de cada persona se extiende como hilos luminosos que tocan a otros, creando una red infinita de conexiones. Le mostró que nadie está realmente solo, que todos estamos eternamente unidos en niveles que nuestros sentidos físicos no pueden detectar. Le mostró también su propio futuro, un camino de servicio, de ayudar a otros a encontrar paz en su duelo, de ser un puente entre los mundos. Y le mostró que ese era su propósito, la razón por la cual había tenido que pasar por el dolor de perderla, para poder comprender y ayudar a otros que transitaban el mismo camino. Cuando Mateo salió de la visión, tenía lágrimas rodando por su rostro, pero eran lágrimas de alegría, de asombro, de profunda gratitud. Supo en ese momento que todo tenía sentido, que incluso el dolor más grande puede transformarse en algo hermoso si lo dejamos. Los años pasaron. Mateo cumplió 30, luego 35. Su vida floreció de maneras que nunca hubiera imaginado. Encontró el amor, formó una familia, construyó una carrera ayudando a personas en duelo, pero nunca, ni un solo día, dejó de honrar la memoria de su madre, y ella seguía enviándole señales. Cuando nació su primera hija, una mariposa entró por la ventana del hospital y se posó en la cuna del bebé, permaneciendo allí por varios minutos antes de volar en círculos y salir. Las enfermeras dijeron que nunca habían visto algo así, pero Mateo supo exactamente qué significaba. Su madre estaba allí, bendiciendo a su nieta. Cuando enfrentó la decisión más difícil de su carrera profesional, soñó con su madre dándole un consejo específico. Al despertar, siguió ese consejo y resultó ser exactamente lo que necesitaba hacer. Cuando su padre enfermó gravemente años después, Mateo pasó una noche en vela en el hospital, aterrado de perder también a su último padre. Y en medio de esa oscuridad sintió la presencia de su madre con una claridad que no había experimentado en años. La escuchó decir: «Todo va a estar bien, él todavía tiene tiempo, y cuando llegue su momento, yo estaré aquí para recibirlo». Su padre se recuperó milagrosamente, y cuando Mateo le contó sobre la experiencia, su padre le confesó que él también había sentido a su esposa durante la crisis, que ella le había aparecido en un sueño y le había dicho que aún no era su momento, que tenía que quedarse para ver crecer a sus nietos. Estas experiencias consolidaron en Mateo una certeza inquebrantable. La muerte no es el final, es solo una transición, un cambio de estado, como el agua que se convierte en vapor pero sigue siendo agua. Las almas continúan existiendo, evolucionando, amando, y el vínculo del amor verdadero es más fuerte que cualquier barrera dimensional. Ahora, cada día de los difuntos, Mateo no solo visita la tumba de su madre, ha creado una tradición comunitaria en su pueblo. Organiza una ceremonia donde las personas pueden compartir historias de sus seres queridos, encender velas, leer poemas, tocar música. Es un evento hermoso, lleno de lágrimas pero también de risas, de dolor pero también de celebración. Y cada año sin falta, al menos una persona se acerca a él después de la ceremonia para contarle que sintió algo. Que mientras estaban allí, honrando a sus muertos, experimentaron una presencia, escucharon una voz, vieron una señal, sintieron una paz inexplicable. Mateo los escucha con paciencia y comprensión. Les dice que no están locos, que lo que sintieron es real, que el amor verdaderamente trasciende la muerte. Y les enseña lo que su madre le enseñó, que las almas de los que se fueron necesitan ser recordadas con amor, no con dolor paralizante. Que el mejor homenaje que podemos darles es vivir plenamente, honrando sus enseñanzas, llevando adelante su legado. Una noche, mientras escribía en su diario una práctica que adoptó, después de encontrar el diario de su madre Mateo, reflexionó sobre todo lo que había vivido. Escribió: «Han pasado 15 años desde que mamá murió, 15 años desde aquel día de los difuntos en el cementerio, cuando escuché su voz por primera vez. A veces me pregunto si realmente sucedió,
si no fue solo el producto de una mente desesperada buscando consuelo. Pero entonces recuerdo todas las veces que he sentido su presencia desde entonces, todas las señales, todos los sueños, toda la paz que he encontrado. Y me doy cuenta de que no importa si puedo probarlo científicamente, no importa si los escépticos dirían que todo está en mi cabeza. Lo que importa es que esa experiencia me transformó, me salvó de la desesperación, me enseñó que el amor es más fuerte que la muerte, me dio un propósito, ayudar a otros a encontrar la misma paz que yo encontré. Si eso no es real, si eso no tiene valor, entonces no sé qué lo tiene. Mamá, donde sea que estés, gracias. Gracias por venir a mí aquel día. Gracias por enseñarme que la muerte no es una pared sino una puerta. Gracias por mostrarme que el alma es eterna y que el amor nunca, nunca termina. Voy a seguir viviendo como me pediste, plenamente, amorosamente, con propósito. Y cada día que vivo así, te honro. Cada persona que ayudo a encontrar paz en su duelo es tu legado viviente. Te amo, siempre te amaré. Y sé que nos volveremos a encontrar cuando sea mi momento de cruzar ese velo que tú cruzaste hace años. Hasta entonces, seguiré buscándote en los atardeceres, en el aroma de las flores, en el viento que acaricia mi rostro. Seguiré escuchándote en mi corazón, en esa voz silenciosa que me guía cuando estoy perdido. Porque tú tenías razón, mamá. El amor no termina cuando alguien muere, solo cambia de forma, y en esa nueva forma es tan real y poderoso como siempre lo fue. Cerró el diario y miró la vela que ardía en su escritorio. La llama danzaba suavemente, proyectando sombras en la pared. Una brisa entró por la ventana entreabierta, haciendo que la llama se inclinara en su dirección. Mateo sonrió. Era un pequeño gesto, casi imperceptible, pero para él significaba todo, porque sabía que no estaba loco. Sabía que su madre estaba allí, de alguna forma, en alguna dimensión, todavía amándolo, todavía cuidándolo, todavía guiándolo. Se levantó y se acercó a la ventana. La noche era clara, llena de estrellas. Miró hacia arriba, hacia ese universo infinito que contenía tantos misterios, tantas dimensiones inexploradas, y en voz baja, casi en un susurro, dijo: «Buenas noches, mamá. Que descanses en paz, o mejor dicho, que sigas evolucionando en luz. Te veo en mis sueños». La brisa sopló más fuerte por un momento, envolviendo su cuerpo en un abrazo invisible, y Mateo supo, con una certeza que iba más allá de cualquier duda, que ella había escuchado. Esa noche durmió profundamente, sin pesadillas, sin angustia, y soñó con su madre, joven y radiante, caminando por un jardín de luz donde el tiempo no existía y donde el amor era lo único real. Al despertar, no recordaba los detalles del sueño, pero recordaba la sensación: paz, amor, conexión, eternidad. Y supo que eso era todo lo que necesitaba, porque las almas que amamos nunca se apagan, solo cambian de forma para seguir iluminándonos desde dimensiones que nuestros ojos no pueden ver, pero que nuestro corazón siempre reconoce. El amor es el hilo dorado que une todos los mundos, y mientras recordemos con amor a aquellos que han partido, ese hilo permanecerá intacto, brillando a través de las eternidades, guiándonos a casa.